La semana pasada la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibió en su espacio uno de los fiscales que lidera el proceso de investigación del caso Lava Jato, cuya secuela aquí en República Dominicana es el caso de Odebrecht. Nuria tuvo la oportunidad de entrevistar a ese fiscal y es lo que vamos a ver ahora. Antes de hablar con los doctores Antonio Medina y Ricardo Nieves a propósito de todo este proceso, vamos a escuchar la entrevista y probablemente nos dé una perspectiva mucho más clara de lo que está ocurriendo tanto en Brasil como en República Dominicana. Algunos especialistas entienden que es la evidencia más palpable cuando el sector privado se hace cargo del sector público, penetra de tal forma que el sector privado manejaba a los presidentes, a Lula, a doña Dilma. Es un caso realmente evidente de cuando los sectores se entrelazan y producen esa corrupción masiva. Sí, me parece que son dos cosas. La cuestión de las campañas políticas y del financiamiento por empresas, que es discutido ahora en Brasil, se ha prohibido por nuestra Suprema Corte que las empresas financien las campañas políticas, y es un tema, por ejemplo, nuevamente voy a hablar de Estados Unidos, porque ha sido un tema en Citizen United y en la Suprema Corte Americana, de cuánto las empresas pueden financiar. Cuando empresas financian las campañas políticas, evidentemente tienen influencia sobre los gobiernos, sus intereses terminan por ser los intereses del gobierno. Pero la cuestión en Brasil, me parece que, en Brasil y en América Latina, me parece que es un poco peor, porque las empresas simplemente no eran simplemente favorecidas en el sentido de sus intereses comerciales, de mercado por el gobierno, pero la población de Brasil pagaba un costo arriba para favorecer agentes públicos y las empresas. Una cosa es que, por ejemplo, cuando un presidente de Brasil viaja e intenta que una empresa brasileña tenga un mercado extranjero. Eso es evidentemente la empresa influencia el gobierno, pero es una influencia natural, casi natural de mercado de un país. El problema es cuando el gobierno paga sobrecosto en obras públicas para que la empresa y agentes públicos sean favorecidos por ese contrato público. Y quien sale perjudicado es la población que paga impuestos, y los impuestos no son utilizados adecuadamente en educación, hospitales, salud, pero son utilizados para que esos agentes públicos y esas empresas puedan tener cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales. Mi admiración es cómo se pudo ir tejiendo esto poco a poco y que haya tenido como consecuencia la destitución de un presidente y que el país haya seguido. ¿De dónde sale tanta institucionalidad en Brasil cuando en los 80 todavía tenían un dictador? ¿Cómo la fiscalía puede trabajarse con tanta independencia? Los acuerdos fueron fundamentales. Hay tres características que me parece que la fiscalía utilizó muy bien en Lava Jato e intentamos copiar eso para casos futuros. Tres cosas. Primero, los acuerdos. Segundo, porque unificamos los equipos de investigación, porque había los equipos de los cargos penales y hay en Brasil una acción civil que llamamos de improbidad. Y unificamos los equipos de investigación y ahora hay fuerzas-tarefas que trabajan en conjunto. Entonces, nuestro trabajo gana en eficiencia porque tenemos equipos juntos. En tercer lugar, la cooperación internacional. Utilizamos muy bien los acuerdos que tenemos bilaterales y multilaterales con otros países para traer información para Brasil. Bien, en verdad la presidenta de Brasil no ha caído por la cuestión de Lava Jato. La cuestión ha sido cuestiones de presupuesto. Pero sí, es verdad que Lava Jato involucra muchos políticos y ya hay cargos en nuestro Supremo Tribunal contra los políticos. Las investigaciones que empiezan ahora por el acuerdo de Odebrecht involucrarán otros políticos. La independencia de la Fiscalía ha sido muy importante.
Me parece que la libertad de prensa y de manifestación en Brasil ha sido muy importante también. Entonces, hay desde la Constitución de 88 un escenario de institucionalidad y de derechos fundamentales en Brasil, de debido proceso legal en Brasil, que me parece que ha ayudado mucho en la investigación de Lava Jato ahora. Es extraño que Brasil no se haya interesado como en investigar in situ aquí en República Dominicana, sobre todo porque le llaman, hay uno de los testimonios de uno de los altos funcionarios de Odebrecht que dice que era la ruta de Santo Domingo, que muchas de las cuentas offshore o muchas de las cuentas que tenían de empresas offshore estaban funcionando aquí y que tenían en un banco muy importante aquí, tenían una cuenta con muchos millones que se movían para los otros países. O sea que éramos como sede central del soborno. Y qué raro que Brasil no se haya interesado en investigar eso, sobre todo porque Joe Santana, ustedes saben que fue un asesor del presidente Medina y salió del país para irse para Brasil, ya detenido. Sí, yo no diría que no estamos interesados. Nuevamente, yo no voy a hablar de detalles de la investigación ni de otros países ni de Brasil, pero hay dos cosas. Primero, investigamos muchas cosas en Brasil. Entonces, Lava Jato, yo sé que parece que Lava Jato en Brasil ya está para terminar, pero aún hay mucha cosa para hacer. El acuerdo de Odebrecht, en verdad, se empiezan nuevas investigaciones en Brasil. Entonces, es posible que en algún momento se llegue a República Dominicana y República Dominicana sea importante para la investigación de Brasil. Pero, por un lado, aún investigamos. Por otro lado, hay mucha cosa para investigar en Brasil. Y hay un costumbre internacional que los fiscales en cada territorio son más capaces de investigar bien que los fiscales que están lejos de ese país, de ese territorio. Es por eso que ofrecemos y queremos mucho hacer equipos conjuntos de investigación con todos los países de América Latina y algunos países de Europa que son involucrados, en ese caso Lava Jato, porque pensamos que trabajando juntos trabajaremos mejor para la investigación. Vamos a ver cuáles son los países que están más interesados realmente en investigar según esto. En Panamá, por ejemplo, hay 17 acusados y el soborno fue de 59 millones de dólares. En Colombia, de 11 millones tan solo, ¿verdad? Y ya hay acusados 2 y detenidos 2, que se incluye un funcionario y un senador. En Perú, un soborno de 29 millones y hay 3 acusados y 3 detenidos. En Venezuela, el soborno el más alto, el 98 millones de dólares, solo hay un detenido. En Argentina, 35, ningún detenido. República Dominicana, el segundo más alto, 92 millones de dólares, acusados 0 y detenidos 0. ¿Qué nos está pasando con este caso a nosotros? Yo puedo decir, por ejemplo, ha hablado de muchos países. Yo conozco muchos fiscales de esos países y yo sé lo que están haciendo en investigación. Nuevamente digo, no puedo decir todo lo que están haciendo, pero sé cómo están trabajando. Es posible que no haya, por ejemplo, en algún país ningún detenido, pero la investigación esté muy avanzada. Pronto, en poco tiempo, se hayan cargos, se ocurran cargos y detenidos. Entonces, las investigaciones tienen tiempos distintos. Hay que pensar que Lava Jato ha empezado en Brasil, en verdad, en 2009. La Fuerza Tarefa ya existe hace 3 años. En Brasil había los acuerdos, había, ¿verdad?, una institucionalización muy buena. Entonces, hay que dar el tiempo para cada fiscalía, para cada Ministerio Público, para trabajar. Al final, si no se hace nada, yo comprendo, se puede hacer las críticas, siempre se puede hacer las críticas. Nuestras instituciones están siempre abiertas a recibir críticas y mejorar, y siempre mejorar. Pero a mí me gustaría decir que hay que dar tiempo para la investigación. Las investigaciones no son sencillas, son muy complejas. El esquema de corrupción que se ha revelado en el caso Lava Jato es un esquema muy complejo de corrupción. En líneas generales, Bruno Ferreira abordó lo que ha sido el proceso en Brasil, que realmente es de mucho tiempo, y la complejidad de ese proceso. Los doctores Antonio Medina y Ricardo Nieves, que tuvieron que ver con esa participación y con esa visita suya a República Dominicana.
Quizás la última pregunta de Nuria es un buen pie de amigo para iniciar este diálogo. ¿Cuál es la diferencia de los procesos? ¿Por qué República Dominicana? La impresión que uno tiene desde afuera es que aquí no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Bueno, el proceso aquí marcha lento. Quieren alegar que tienen que llevar el debido proceso. Pero sí, como bien explicó Nuria en la entrevista al fiscal, en casi todos los países ya hay sometido a la justicia. Hay procesos abiertos contra funcionarios, incluso congresistas. Y el único país donde nadie está sometido y todo se ha limitado a un desfilar de funcionarios, de expresidente de la Cámara de Diputados, del Senado y otros actores vinculados al proceso, los interrogatorios. Recuerden que aquí se hicieron unos aparatosos allanamientos, ¿no? Porque se pensaba que ya prácticamente estábamos a ley de hora de establecer quiénes son los responsables de los sobornos y del escándalo en República Dominicana. Y recientemente el señor procurador también se refirió que en pocos días se iban a anunciar, pero todo se ha quedado ahí. Entonces, creo que es una situación que diferencia el caso en República Dominicana de otros países como Panamá, Colombia y prácticamente en la mayoría de los países. Pero hay una característica, por lo menos desde el punto de vista de prensa. En el caso de los otros países, por ejemplo, en los casos de Panamá y Perú, el Ministerio Público ha tratado elementos específicos de sus investigaciones. O sea, aquí nosotros no sabemos qué está investigando el procurador. Mira, primero, tú haces una comparación de la actuación de la justicia para que la gente tenga una idea simple. ¿Ustedes recuerdan un guardia que subió un video protestando porque no le daban su retiro, que tenía 2 años? Sí. A ese lo allanaron, le allanaron la casa de la mamá, lo tienen preso todavía, de forma ilegal. Apresaron sus hermanas, su esposa la apresaron. Han hecho un desastre desde el punto de vista del debido proceso, por un simple video. Sin embargo, fíjate que en el caso de Brecht, que es un escándalo enorme, geométrico, lo que parece una pasarela de esa de moda. Fíjate el trato que da la justicia a los casos, dependiendo de la envergadura y de quién está involucrado. En el proceso que se ha seguido, a lo que me llama la atención es que se inicia con un acuerdo con la empresa y luego se cita a personas para entrevistarlo, porque ni siquiera en un interrogatorio. El interrogatorio está establecido incluso en una fase posterior dentro de la investigación que hace el Ministerio Público y que como gerente de la investigación debe de encaminar lo que se llama la fase de instrucción preliminar. Aquí ha sido todo al revés. Ese es uno, por eso hay tantas dudas. Pero además el acuerdo famoso que nadie conocía y que se conoce porque es rechazado por un juez porque no cumplía con las formalidades que establece la ley y que todo el mundo sabía que no iba a cumplir, porque en nuestro país los acuerdos, como hablaba el fiscal brasileño, están reglados. Reglado significa que para tú llegar a un acuerdo en base a la conciliación, a cualquiera de las salidas que establece la ley para esos fines, que en Estados Unidos se conoce como justicia negociada o plea bargain, el acuerdo tiene que cumplir con una serie de reglas. Y 2 de las reglas fundamentales del acuerdo, de la conciliación, es que no haya funcionarios públicos involucrados y que los bienes jurídicos envueltos no sean grandes o graves, que el daño social no sea grave. Y dime tú, si no hay funcionario público involucrado, en el caso de Odebrecht, y dime si no hay bienes jurídicos o daños graves desde el punto de vista económico a la sociedad. Entonces, por eso la gente tiene tanta desconfianza. El otro aspecto que yo quiero señalar es, y es bueno destacarlo, ese fiscal, Bruno Ferreira da Silva, vino a una actividad puramente académica. Claro, vinculada al tema del crimen o la criminalidad o delito o delincuencia transnacional, que es una modalidad que para los dominicanos es como una especie de debut, porque no teníamos experiencia, no teníamos
casos tan sonoros donde hubiera multiplicidad de actores, componendas de lo público y lo privado, sociedades organizadas para fines de delinquir a ese nivel como una empresa tan grande y global como Odebrecht. Entonces, eso tiene una característica fundamental, y es que este hombre, que está muy formado en esa área, en diferentes países, hace contacto con la universidad y el maestro Antonio y unos amigos, el magistrado Fabián Melo y Giovanni Díaz, y nosotros hacemos contacto con él y él diligentemente viene a esto. Es una actividad exitosísima, y lo estoy diciendo porque aparece por ahí alguien que dice, no esperaron, no ocurrió lo que esperaban, salieron trasquilados. No, señores. Precisamente. Es todo lo contrario, es una actividad donde la gente nos cupo, que fue grande, muy técnica, y que además ha tenido una difusión hasta internacional. Precisamente el doctor Medina, cuando hizo la introducción en su primera participación hace un momento, hablaba del allanamiento de la empresa o de la compañía, de la constructora en la Pedro Enrique Sureña, en el edificio Diandi. Sí. Un allanamiento anunciado una semana antes, casi 15 días antes, que la gente sabía que no iban a encontrar nada, porque en papeles físicos en caja no iban a encontrar la documentación que se tiene que localizar. Entonces parecía como un ginecólogo que hace una sonografía y dice lo que andan buscando y lo que van a encontrar. Entonces lo que asistimos a la biblioteca Pedro Mier de la UAS el jueves en la tarde, privilegiadamente conocimos lo que era el contenido de la conferencia o de la charla del doctor Ferreira da Silva. Pero a una de las preguntas que se le hizo en el auditorio, ya casi al final, la sesión de preguntas y respuestas, una persona le preguntó al magistrado, ¿qué tanto podríamos nosotros saber del caso del involucramiento de dominicanos? Y él dijo, ustedes van a saber tanto como a su Ministerio Público le interese preguntar, porque se hizo una reunión allá de todos los fiscales del hemisferio y ahí se acordó el plan de trabajo. En mayo, en junio o en julio se va a saber los nombres de dominicanos, cosa que mucha gente sabe aquí, y no por morbosidad, sino porque es un derecho que tenemos de conocer los imputados en los sobornos y la sobrevaluación. Entonces, ¿qué tanto usted cree que le interesa al Ministerio Público saber y preguntar para que nosotros sepamos? El fiscal Carlos Bruno Ferreira da Silva fue bien explícito en su conferencia, que fue una conferencia sobre un caso emblemático, y por eso nosotros como academia lo invitamos, porque no solo para el público en general, ¿no?, contar cuál fue el proceso llevado en la investigación Lavallato, que es la que pone al descubierto todo ese entramado complejo de corrupción que impacta a América Latina. Recientemente, hace poco tiempo, y como dijo el fiscal, en Brasil se produjo un encuentro de ministerios públicos, sí, donde acordaron determinadas estrategias y se definió incluso fecha para entregar la información, que tengo entendido que es en junio. Pero él no puede intervenir porque su participación en cierto modo fue institucional y él no puede venir a la República Dominicana a acusar al Ministerio Público, al procurador, ni a nadie, ni señalar persona, como bien dijo el doctor Ricardo Nieves. Ahora, él sí fue claro que todo depende de la voluntad y de las iniciativas de cada ministerio público, sí, como lo han hecho en otros países, como lo hicieron en Brasil, donde el Ministerio Público actuó de forma independiente. Y como él dijo, la corrupción es apartidista. Hay involucrados de todos los partidos. Fíjense que a ellos lo nombraron, al fiscal Lula y Dilma, y él reconoció esos méritos de que Lula y Dilma respetaron la institucionalidad en ese sentido. Pero una de las cosas que llama la atención de las palabras del fiscal en la entrevista, que yo supongo que también fue así en la universidad, sí, es que él detalla el proceso. Correcto. Sí, hace un detalle. Él detalla el proceso. Él detalla el proceso, y en el campo de donde yo vengo dicen que la mucha bondad se parece a la pendeja. Correcto. Pero él es muy claro. Sí. Él dice, el caso empezó en el 2009 y es el proceso. Sí. Es un oficial que está interesado en ver
cómo funciona un lavadero de carro. Por eso llama lavajato. Comenzó como una situación ordinaria. Ordinaria. Pero lo que él destaca es que hubo un fiscal y hubo un policía. Exacto. Que se le ocurrió ponerse a ver que había algo malo. Y encontraron el regalo de un carro. Y encontraron el regalo de un carro. Ese es el bollito de hilo. Y fíjense un detalle importante. Él señaló la importancia del papel de los medios de comunicación y de la presión social, del empoderamiento ciudadano. Y recientemente, creo que apenas la semana pasada, se anunció que el fiscal iba a someter a 12 ministros del gobierno actual. Sí. O sea, es de todos los gobiernos, porque ahí se respeta, ¿no?, la independencia del Ministerio Público. Y lo que dijo ese fiscal fue una charla orientadora. Cómo se desarrolló ese proceso de la investigación Lavallato, que es emblemática, es paradigmática. Pero hay algo ahí, perdón maestro, que mucha gente no sé si lo captó, pero cuando le preguntaron que cómo pudieron lograrlo, le dijo, bueno, de 3 formas: voluntad política, independencia del Ministerio Público, sí, prensa libre y movilización social. Exacto. Prensa libre, movilización de la ciudadanía. Empoderamiento ciudadano. Que es el empoderamiento ciudadano, y voluntad política, independencia del Ministerio Público. Bueno, uno no siente, en República Dominicana por primera vez en mucho tiempo hay una real movilización de la gente en torno a un caso, pero cuando uno ve lo que él explica y ratifica e insiste, porque él fue bastante insistente en el tema del seguimiento, de la construcción de equipos, de multiplicidad de conocimiento en torno a la investigación. Él dijo 3 veces en 8 minutos que se habían integrado equipos de distintas cosas, claro, para investigar lo mismo desde distintas perspectivas. Y la importancia de la cooperación internacional, él lo señaló, y además las presiones que ellos han sido objeto. Y recuerden que él dijo en la conferencia de la OEA que en las noches el Congreso quiso, digamos, prácticamente promover leyes que invalidaran todo el proceso, sí, de la investigación Lavallato, sí, sí, pero la presión popular y el empoderamiento ciudadano y los medios, sí, sí, no, la gente evitaron eso. Entonces, en el caso de República Dominicana, este escándalo de Odebrecht marca un antes y un después en lo que es la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque hay una conciencia ciudadana, hay un empoderamiento de la población, no solo por la indignación que producen hechos como estos, sino que esto es producto también de un proceso que se vive en toda América Latina. Pero con un sistema judicial en el que un presidente formó las altas cortes como un traje a la medida, ¿hay esperanza de que esa misma justicia, independientemente de que hayan algunos saltos cualitativos que los identifican, ese conglomerado pueda actuar correctamente como establece la ley en la sanción penal al final de cuentas? Soñar con que esas cortes altas van a hacer lo que uno supone que van a hacer cuando el Ministerio Público, este Ministerio Público que es el que tenemos todavía, decida sin la participación, como se ha exigido y solicitado, de fiscales auxiliares alternos que se han nombrado de alguna propuesta que salga con gente que están identificada por la corrección de su manejo público. Bueno, hay una parte que, por ejemplo, pudiera servir de pie de amigo al Ministerio Público de la Nación. Nuestra legislación permite un acusador adjunto, que es una especie de fiscal especial. La gente le llama fiscal especial, la figura del fiscal especial no existe, pero sí el acusador adjunto. Y eso está establecido en el artículo 373 de nuestro Código Procesal. No hay que modificar ninguna ley. No hay que modificar nada, no hay que... Tú buscas 2 personas porque puedes contratarlo. Abogados independientes. Abogados independientes pueden ser especialistas, exacto, en la materia, que el país tiene muchísimo. Información de crimen organizado, delincuencia económica, derecho penal económico, delito transnacional, etcétera. Y tú dices, mira, yo te voy a contratar para que tú me investigues toda la ruta y el curso que siguieron los depósitos de Joao Santana. Solamente eso, por ejemplo. ¿Cuántas veces se depositaron $500,000 para Joao en cuenta de Brasil? ¿Qué triangulación existía? ¿Por dónde pasaba ese dinero? ¿Dónde llega? Todo eso es detectable porque eso es todo telemático, esos son algoritmos. Y el secreto bancario, ustedes saben que Brasil, con el caso Lavallato, lo ha derrumbado, lo dijo el mismo fiscal, que le dieron toda la información que necesitaban. Señores, ese fiscal y los fiscales de Brasil han retornado
más de 800 millones de dólares a Brasil, producto de paraísos y de dinero lavado de los políticos. Y tienen 150 personas procesadas y detenidas y tienen 1.500 años de prisión distribuido entre todos. El caso, doctor, y no han terminado todavía. El caso Laura Costa Valle de las Águilas es un ejemplo de lo que se pudiese hacer con nombramiento de fiscales o de gente o de abogados que auxilien. Ella es una abogada contratada especial para esos fines. Porque ese ejemplo sentó jurisprudencia sobre lo que no conocíamos que eso pudiese ser el auxilio de una persona independiente al tren judicial. No, el Estado Dominicano había contratado abogados varias veces. Incluso internacionales. En el caso Baninter se contrató a figuras importantes como Maximiliano Rusconi, Silva. No, en el caso Baninter, aquí se contrató Carlos Salcedo. Y contrataron españoles y argentinos. Porque no sería nada nuevo que se haga. Porque la legislación, el Código Procesal lo establece, que el Consejo Superior del Ministerio Público puede designar abogados que se denominan acusadores o acompañantes, porque la figura como tal del fiscal independiente no existe. Aquí existe el departamento de contracorrupción, el PESCA, ¿no? Que dirige Laura Guerrero Pelletier. Pero eso podemos acudir a ese mecanismo de buscar personas independientes e íntegras, abogados serios de la sociedad, que puedan aportar en el proceso de investigación y que acompañen al Ministerio Público. Este ritmo de la investigación en que los legos no entendemos la manera en que se está actuando, porque, por ejemplo, yo que lo que sé un poquito de metodología de la investigación en periodismo, el elemento banco me parece que es fundamental porque se movió dinero. Yo no entiendo que el señor Rondón, Ángel Rondón, por ejemplo, dice, no, yo no distribuí esos 92 millones de dólares, eso fue pagado para mí y yo no he visto que se ha emitido una certificación de impuesto interno que dice cómo él pagó impuestos sobre 92 millones de dólares, que en peso es mucho dinero. Un pago inmenso. Ni Bill Gates se gana eso. 92 millones de dólares por una intermediación, por un lobby, es mucho dinero. Pero mira, perdóname que te interrumpa esa parte. El problema que tiene Rondón y los que están involucrados en eso es el siguiente. Desde el punto de vista de su principio de inocencia, que se le reconoce a todo el mundo, ellos tienen un inconveniente. Y es que la Constitución del 2010, yo no sé cómo la revaluó a los legisladores, pusieron el artículo 146 de la Constitución, que todo el funcionario público y el que esté acusado en cualquier actividad del Estado de corrupción, tiene él que demostrar el origen de su patrimonio. Es a Rondón a quien le corresponde decir, no, miren aquí los recibos, miren el dinero, miren el contrato de trabajo, miren mi consulting aquí. Se invierte la carga probatoria. En el caso de Rondón, él dice que él es un intermediario, él tendría que demostrar que Odebrecht le pagó los 92 millones. Y traerlo a ellos a testificar y todo esto. Él tendría que hacer lo inverso, esa es una. Y el otro problema que tiene, que ya estamos hablando, señores, porque no podemos olvidarlo, que es una empresa que acaba de confesar, declararse culpable y pagar por sus hechos en Estados Unidos, donde es que sale a relucir todo este escándalo, porque si hubiese sido aquí, lo más probable es que fuera por la ruta del archivo. Esa es la historia que conocemos, ¿verdad que sí? Claro. Que la justicia dominicana es archivista con los casos de los corruptos mayores. El caso Tucano está ahí empantanado, con un coronelito preso, y toda la justicia... Y el general responsable de la operación puesto en retiro, con honores. Con honores. Entonces, como dice Franklin, la falta de fe en la justicia y de confianza en las instituciones públicas a esos fines, claro que está presente como un fantasma que merodea todo el nacional de los funcionarios en ese sector, pero ¿tú sabes de qué va a depender mucho? De la movilización ciudadana. Si nos quedamos cruzados de brazos para que ellos arreglen, hagan, diseñen y lleven a cabo los acuerdos, incluso tras batidores, que mucha gente presumimos que se han llevado a cabo, o si nosotros los ciudadanos vamos a permitir que eso ocurra otra vez en este proceso tan largo y dilatado de impunidad que hemos estado viviendo los dominicanos. Porque un escándalo tapa al otro. Sí. Ustedes recuerdan el caso de los ISOE, que incluso había una vigilia permanente. Eso se olvidó. Ahí solo están presos 2 ingenieros después de la muerte del ingeniero que se suicidó. Sí, pero vino el de los Tucanos, Bright, el caso del CEA, el caso de la venta de los terrenos. Y ahora esos escándalos se han olvidado. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, la población está ahí presionando. Bueno, pero aquí el que olvidó esos escándalos es el Procurador General de la República y su subalterno. Pero perfecto, pero de hecho han pasado a un segundo plano. Y probablemente el temor que nosotros tengamos es que el Procurador, que olvidó tan rápido todos los procesos anteriores, recuerden que ahora olvide este. El Procurador recientemente denunció una trama de descrédito contra no el es que él nadie lo él. desacredita porque él no tiene crédito. Bueno, pero me refiero que él denunció que habían actores de esto que estaban involucrados. Que bueno, pero vamos a ver resultados y han pasado los días y pasan los días y todo queda ahí. Profesor, cuando él lo designaron procurador, yo entré a la página de la Suprema Corte de Justicia y puse su nombre. Usted sabe que si yo pongo el nombre de cualquier abogado en la página de la Suprema, van a aparecer todos los casos de esos abogados que han llegado a determinada instancia. El del procurador no sale. Y usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Sí. Que él no ha tenido ningún caso que llegue por ahí. Exacto. Bueno, pero yo no lo invalidaría por eso. No, yo no lo invalido, pero lo que hay gente que se casa con la gloria y hay varones que mudan a gloria. Esa es la diferencia. Mira, cuando el caso Orlando Martínez, de repente apareció Guillermo Moreno y Castillo Pantaleón. ¿Tú recuerdas? Sí. Y lo teníamos por ahí debajo de la manga. Y el mismo Domínguez Brito que le dio seguimiento. Y luego después. Domínguez Brito, pero me refiero a ellos porque fueron los actores iniciales. Sí. Nadie sabe si tenemos ahí un Falcone o como en Italia, en la famosa caso Manos Limpias, que apareció un Antonio Di Pietro que se convirtió en una figura internacional porque pudo desbarrar y desentrañar los tentáculos más profundos de una parte de la mafia. Sí, pero contrario a lo que refiere el profesor, el fiscal da Silva, Ferreira da Silva, en Brasil la investigación de un car wash, como le decimos aquí, un lavadero de carro, termina con la investigación más grande que se ha hecho en América Latina completa. Es probable que sea el caso de lavado, se está diciendo, por la complejidad que tiene, más grande de todo Occidente. De todo Occidente. De todo Occidente, más que América Latina. Entonces, era una investigación de un lavado de carro, pero es que aquí ocurre lo contrario. Aquí el caso más grande lo convierten en un caruaz. Bueno, Medina, resulta posible que en estos días esperemos, dentro de esta farándula justicia, que sacrifiquen a alguien del sistema partidario y lo entreguen, como se dice, como la carne en el Coliseo, para hacer que repose un poquitito la ansiedad de lo que está pasando y a quién van a someter, de que escojan a uno o a dos y con eso quieran hacer como el caso de los tucanos, que eso pase a un segundo plano. Yo no creo que en este caso la sombra de la impunidad vuelva a reinar, porque la presión popular y el empoderamiento ciudadano no creo que lo van a permitir. Y profesor, ¿y qué indicios sí. uno puede tener yo en un sentido o en el otro? ¿Qué nos puede indicar que realmente el Ministerio Público, que es el único universo que tenemos, va a permitir o va a tomar las acciones, las decisiones que impulsen el caso, o qué nos puede indicar que la decisión política del Ministerio Público es empantanar el caso? Vamos a ser optimistas, ¿no? Y vamos a partir del vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Entendemos que el vaso se lo robaron. Exacto, que los indicadores no satisfacen mucho las expectativas de la población. Mismo de usted ahora, no, yo estoy hablando que vamos a hacerlo. Usted está estimulado por el caso Alberto Holguín. Exactamente. Si todo va a ser como Alberto Holguín, vamos bien. Exactamente. Todos conocemos de las implicaciones políticas de este caso de Odebrecht. No, profesor, pero vamos a ayudarnos a mí, que mire, yo soy una lega, yo no sé de derecho. Correcto. Nada. A mí me dieron 2 derechos públicos, yo soy de Flores. ¿Qué indicio? Un ciudadano que está en su casa. Sí. ¿Qué acciones tiene que esperar para entender que en el caso específico de la investigación Odebrecht en República Dominicana, que tiene 2 elementos, el procurador ha dejado uno fuera, pero la investigación tiene 2 elementos. Uno, el soborno reconocido en Estados Unidos, y otro, el caso de financiación de campañas electorales, donde la República Dominicana, que el procurador no ha hablado de eso, ha sido la sede de la distribución del dinero. ¿Qué me puede decir a mí? ¿Qué cosas
tendría que hacer el procurador para yo entender que él está haciendo Bueno, en algo? Brasil están en esa fase ahora de investigar todas las campañas electorales. Hay asuntos que la población no entiende. La Odebrecht confesó que sobornó. Sí, confesó. Y en uno de los países donde el soborno fue mayor fue en República El Dominicana. más caro fue el de más aquí. caro, 92 millones. Y quién sabe más. Y no solo eso, la sobrevaluación de las obras. Es decir, que ahí está incluso, en el caso, por ejemplo, de la ley de contratación pública, establece claramente que una empresa que haya sido acusada de soborno, cualquier obra, o sea, queda inhabilitada para seguir llevando contratos con el gobierno. Medina, el presidente Entonces, dijo hace una semana, 2 semanas, que la campaña política para él ascender a la presidencia de nuevo no recibió financiamiento de lo de Brecht ni de Joao. Y ayer una notita pequeña informativa en un periódico que se lo mostré a doña Altagracia, hablaba de que Maura, la esposa de Joao, había dicho que no financiaron en República Dominicana. Y el enlace del Poder Ejecutivo con Comunicación, Moisés González, sube un Twitter resaltando esa información. ¿A quién creerle entonces? Mira, yo quería decir sobre esa parte. No es que uno sea pesimista, es que los hechos te dan en la cara. Un gobierno decente pone a disposición a todo el que tuviera sospecha, asomo, un mínimo rasgo de asomo de que pudo estar involucrado. Como hizo Pepe Mujica, le estalló un caso de corrupción en Uruguay Investiguen. y se lo dio al fiscal y a la oposición política para que lo investigaran. ¿Tú entiendes? Dice, como yo no tengo que ver con esto, denle para allá. Nombra a los acusadores para que la sociedad entienda que hay equilibrio, ¿no? Porque sabemos que el Ministerio Público depende política, psicológica, moral y económicamente del Ejecutivo. Pone a disposición a todos los funcionarios del área involucrada. No nombra una comisión encabezada por Agripino para investigarse el mismo. No la nombra en el caso de Punta Catalina. No ocurre así. Sino que deja que las manos de la justicia actúen con toda libertad. Y en último caso, pide la cooperación internacional. Denme todo lo que ustedes tengan de los involucrados en República Dominicana. Porque a nosotros nos llega la información por el escándalo que está allá en Estados Unidos y el acuerdo que Odebrecht llega con los norteamericanos. Si no, es probable que nosotros estuviéramos todavía manejando otra tesis sobre el tema. Y en último caso, también no es que haya pesimismo. Señores, es que todos esos casos que narró el maestro de corrupción, uno tras otro, en lo que ha involucrado figuras del Estado, no hay uno solo que esté sancionado de manera definitiva y solo hay un preso, que es el coronel Piccini, del caso de los tucanos, que todo el mundo sabe que hubo soborno. Un preso que se le acabó la buena suerte. Sí. Y de la Que se le acabó la buena suerte porque ya ingenieros. Piccini había estado involucrado en otras Sí, situaciones. porque tenía había salido bastante, ileso. tenía pedigrí. Tenía, sí, y había salido. O sea, a él se le acabó la suerte, pero los otros siguen con la suerte a La mí. única- Y hay un elemento que tocó el maestro, yo finalmente digo. Otra buena fe del gobierno hubiese dejado sentado de forma clara y transparente ante el país. Señores, nosotros estamos tan seguros y conscientes de nuestra inocencia y de la transparencia que voy a mandar a auditar por lo menos el 10 o el 20% de las obras que construyó Odebrecht, que para nosotros todas están bajo sospecha de sobrevaluación, todas, porque fue una empresa que se prevalió de soborno para obtener ventajas frente a las demás y ventajas económicas que nadie puede cuantificar. Ustedes analizaron el tema de los adendos. 830 millones de adendos. De adendos. ¿Por qué todos esos adendos? ¿Por qué la presa de Pinalito, construida en el mismo lugar, del mismo tamaño, en el mismo río, en la misma zona, por qué hubo que iniciarla con 150 millones y terminó en más de 300? Y con menos funcionalidad que la que se había dicho al principio. Entonces tú te dices, pero ven acá, el derecho solo no es aquello que está escrito en la ley, es la misma racionalidad, es el mismo pensamiento intuitivo que te va conduciendo. Y en esta materia compleja de la criminalidad organizada, los indicios, las evidencias son clave porque son señales, rastros que te van guiando hacia determinadas certezas para ser convertida en prueba. Pero esto nosotros no lo estamos viendo. El fiscal habló claro de la sobrevaluación y señalaba en el caso de Brasil la enorme diferencia que había en los costos de las obras que construyó Odebrecht en el caso de Bueno, sí, Petrobras. fue llamativo para ellos. Fue llamativo. Es decir, ¿por qué vale inclusive. tanto? Y la manera, y él fue muy ilustrativo, cómo se distribuían los recursos estos de los sobornos. Bueno, es que a los políticos le tocaba el 60% de esa cantidad. Ahora, yo creo que la corrupción no se combate con simple discurso. Si no existe la voluntad política,
que se expresen acciones concretas, no hay nada que hacer. Bueno, pero además... Y yo creo que en este caso, las evidencias están ahí. Y los responsables, que aunque públicamente los nombres han salido, pero no han sido formalmente acusados, porque ahí hay gente involucrada de todos los sectores, y de varios partidos, y de varios gobiernos. Y de periodos distintos. Y de periodos diferentes. Ahí entramos en lo que señalaba el fiscal Ferreira, de que la corrupción, y el caso del escándalo de Brecht, es apartidista, o sea, que involucra a políticos de todos los partidos. A lo mejor y ahí salimos, a lo mejor salimos, profesor. Vamos a casación. Y eso, no, a lo mejor salimos de toda esta partidocracia corrompida. Porque de todo lo malo uno puede sacar algo bueno. Yo creo que la partidocracia dominicana, a la hora de repartir beneficios, se pone de acuerdo. Y a la hora de ocultar responsabilidades también. Gracias, muchísimas gracias al profesor Antonio Medina y a Ricardo Nieves por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando mucho de Odebrecht, porque en lo que nos toca a nosotros, que es prensa y responsabilidad, esa responsabilidad no cesa. Quédense con el contenido de Enfoque Matinal.